En esta clase vamos a hablar de la adherencia y el cumplimiento dentro de la terapia vocal. La adherencia y el cumplimiento es básicamente un concepto mezclado o complementario, en donde la adherencia corresponde a la cantidad de tiempo o la cantidad de acciones que la persona realiza y cómo se mantiene actuando o realizando el cambio durante el tratamiento. Es decir, si una persona hace los ejercicios, si una persona sigue las recomendaciones, si sigue asistiendo a terapia, tiene buena adherencia al tratamiento. Y el cumplimiento va directamente relacionado con la adherencia, con la cantidad de acciones que realiza esta persona. ¿Qué sujetos están más propensos a tener menor adherencia? ¿Qué factores se involucran en este concepto de adherencia? Eso es lo que vamos a revisar durante esta sesión. ¿Qué importancia tienen estos contenidos? Es sumamente relevante. Básicamente, si tenemos una persona sumamente capacitada para la terapia vocal, con toda la información, con todos los conocimientos, eso no necesariamente va a ser suficiente para que la persona se rehabilite si la persona tiene una baja adherencia. Es decir, si yo no puedo lograr que la persona adhiera al tratamiento, por más que yo sepa hacer las mejores técnicas, que tenga la mejor evidencia, que tenga la mejor preparación técnica, va a concluir en que el tratamiento va a fracasar. Y eso puede ser en parte nuestra culpa por no ser previsores o por no cambiar algunos detalles que van a influir directamente en la adherencia. Eso es lo que vamos a revisar ahora. ¿Qué factores afectan la adherencia? Un factor relevante es la severidad percibida por el usuario de su propia enfermedad. Es decir, si un usuario percibe que su enfermedad es relevante o es grave, esto afecta de manera positiva en la adherencia, o sea, sube la adherencia. Si un usuario no percibe que su problema es muy grave, siente que su problema es un detalle, su adherencia baja. Entonces, algunas técnicas están relacionadas a aumentar la importancia que da el sujeto a su propia enfermedad. Por ejemplo, a través del modelo transteórico del cambio. La relevancia en la terapia vocal. Si el usuario percibe que la terapia vocal es relevante para su bienestar, va a aumentar la adherencia. Si por el contrario siente que la terapia vocal es un juego, siente que está haciendo ejercicios y que no van a servir de nada, o duda de la veracidad de los ejercicios, esto va a afectar en su adherencia y va a dejar el tratamiento. Por eso es sumamente importante que la persona se convenza y esté claro y seguro de que nosotros estamos haciendo una intervención basada en la evidencia, que sabemos que esto va a funcionar y que va a tener un efecto positivo en la terapia. Y eso tiene que ver muchas veces con la información que damos, con el tipo de seriedad que damos al proceso y con la seguridad de responder las dudas basados en la ciencia. Si simplemente le decimos a la persona, ya, vamos a hacer tal ejercicio, la persona pone una cara de duda o siente o pregunta, ¿es necesario hacerlos tantas veces o es necesario que lo repita tantas veces? Ojo, porque ahí puede haber este efecto de pérdida de relevancia en la terapia vocal. Lo mismo en la severidad, el punto anterior. Si la persona dice, no, pero es que yo siempre he tenido la voz de esta manera, o la persona dice, no, pero si esto le pasa a harta gente, si no, yo no soy el único que tiene esto, es porque la persona no percibe que tiene un problema. Entonces podemos hacerle ver que este problema puede ir evolucionando en algo peor, por ejemplo. O mencionarle la importancia que tiene dentro de la calidad de vida asociada a su estilo de vida personal. Entonces ahí sube la importancia que le da la persona a la terapia y a la enfermedad, y eso va a subir su adherencia. Y eso modifica positivamente los cambios en la terapia. La duración del problema afecta de forma negativa. Quiere decir que un sujeto que ha tenido una disfonía de larga data, que tiene disfonía desde la infancia, que ha tenido este problema por años, le va a afectar negativamente. Tiene menos adherencias ese tipo de persona. Entonces, ojo si atienden a una persona o se relacionan con una persona que lleva mucho tiempo, porque puede ser que haya tenido eventos fallidos o intentos fallidos de recuperarse, puede ser que haya asistido al fonoaudiólogo y no le haya funcionado porque no hayan hecho un tratamiento adecuado o porque no siguió el tratamiento.
Pueden ser muchos factores, pero la duración del problema afecta de forma negativa y tenemos que poner harto ojo en las estrategias para la adherencia. El nivel educacional en general en la evidencia científica menciona que afecta de manera positiva, es decir, los usuarios con mayor nivel educacional tienen mayor adherencia. Y esto se relaciona también con la capacidad de darle importancia a su problema. Otros factores que afectan la adherencia, que son relevantes de analizar, son la distancia y el transporte, que van de la mano. La distancia, mientras a más distancia esté el sujeto, si el sujeto se tiene que mover de una ciudad muy lejana, esto va a bajar la adherencia. Es decir, si estamos atendiendo en Temuco y la persona tiene que viajar desde Villarrica, es muy probable que su adherencia baje. Así que el llamado aquí es no ser egoístas, y si ustedes están atendiendo a una persona que es muy de lejos, búsquenle un colega que lo pueda atender desde lejos, a menos que la persona esté dispuesta a venir, pero en general eso va a bajar su adherencia y tengan ojo. Porque si lo atendemos igual, viene desde Villarrica y después, por mucho esfuerzo que hizo, igual no pudo asistir a todas las sesiones y por eso su terapia fracasó, después eso va a afectar negativamente en la adherencia posterior, es decir, al retomar nuevamente una terapia vocal, va a sentir que no tiene mucho sentido, que ya hizo esto, que el esfuerzo es en vano. Así que ojo con la distancia y con los efectos que puede tener. Y complementariamente el transporte. Si la persona tiene un mejor acceso a la terapia porque tiene un buen transporte para llegar, eso disminuye el efecto de la distancia. Entonces, tener un buen acceso, tener buses de acercamiento o tener locomoción colectiva buena, aumenta las posibilidades de tener buena adherencia. Así que consulten siempre cómo está el acceso, cómo está el tema de las distancias y si eso va a influir o no en que pueda asistir. A veces es mejor moverse uno, si es que son muchos usuarios del mismo lugar, si es que tienen la posibilidad, que los usuarios se muevan para ir a nuestras sesiones. Hay factores cognitivos de personalidad y de actitud que pueden afectar positiva o negativamente, y aquí hay demasiada variabilidad como para hacer algún resumen o una tendencia, pero factores cognitivos como los niveles atencionales, como los tipos de personalidad van a influir positiva o negativamente dentro del proceso. Hay personas que, por ejemplo, son muy ansiosas y quieren resultados positivos muy rápidos. Muchas de esas personas se confían con los buenos resultados rápidos que entrega una terapia vocal fisiológica y dejan de asistir. Como dejan de asistir, el efecto a largo plazo no se produce y eso disminuye su adherencia posterior porque sienten que no sirvió de nada y que fueron y no funciona. Otras personas sienten que no tienen autoconfianza, es decir, son muy inseguras, sienten que no lo pueden hacer, que no lo pueden lograr. Eso está descrito en el siguiente punto. Así que la actitud varía de manera muy fluida, así que pueden analizarlo persona a persona. Pero hay muchos factores como el nivel de estrés, el tiempo que tenga la persona, la ansiedad, los factores emotivos, la actitud, etc. Otro efecto importante es la autoconfianza. La autoconfianza va a afectar de manera positiva a los usuarios, ya que los pacientes que sienten que pueden lograr hacer un ejercicio de manera más adecuada, les va a afectar de manera positiva en realizar más ejercicios. En otras palabras, si una persona siente que es muy difícil de hacer el ejercicio o muy difícil de seguir el tratamiento y no tiene autoconfianza, dice, no, yo no puedo hacer eso. Eso es para las personas que saben harto de voz. Eso va a afectar de manera muy positiva, o sea, va a afectar de forma negativa si siente que no lo puede hacer. Si siente que sí puede hacerlo, es mucho mejor. Ahora, ¿cómo se manipula este tema de la autoconfianza? Si yo, por ejemplo, muestro un modelo vocal muy bueno, muy ideal, muy idealizado, por ejemplo, si hago un glissando perfecto, y hago un glissando totalmente lento, difícil de hacer para una persona que no tiene entrenamiento, la persona puede decir, pero es que usted puede hacer eso
porque lleva años haciéndolo. Yo no puedo hacerlo. Y siente que su autoconfianza baja. Y siente que no lo puede lograr. Así que es bueno simplificar las cosas, no mostrarse como con tanta expertise, ni con tanta información o tanto nivel positivo, digamos, de jerarquía, porque las personas se inhiben un poco y su autoconfianza baja. Otro punto que sirve para la autoconfianza es trabajar en grupo. Cuando una persona siente que un par, un igual, puede hacerlo, que puede hacer el ejercicio, sienten que también lo pueden hacer, porque si esta persona que es normal lo logró, ¿por qué yo no lo voy a lograr? Otro punto también importante es la disposición. Si el usuario quiere ir, mejora la adherencia. Se menciona esto porque muchos usuarios los envían a terapia vocal, los deriva el otorrino. Entonces le dicen, ya, necesitas sesiones de terapia vocal. Y ellos van a la terapia vocal y no quieren ir al fonoaudiólogo o no saben a qué van. Entonces llegan y piensan que uno le va a dar un medicamento, que va a hacer unas recomendaciones, que les va a hacer un masaje o algo así. Y no tienen la claridad de que hay que hacer ejercicios, que hay que esforzarse, digamos, por este proceso, que no es simplemente un proceso pasivo. Entonces, si el usuario quiere ir, va a estar más dispuesto a hacer los ejercicios. El apoyo familiar es sumamente importante y si hay más apoyo familiar va a afectar de forma positiva. Esto es básico si trabajamos con niños o si trabajamos con padres también que tengan muchas labores en la casa, personas que están muy ocupadas por algunos factores familiares. Por ejemplo, algunas mamás dicen, no alcanzo a hacer los ejercicios porque tengo que ir a buscar a los niños al colegio, tengo que hacer las tareas, tengo que preparar la comida, ¿a qué hora lo voy a hacer? Y tienen toda la razón del mundo, no son excusas. Lo que hay que buscar ahí es apoyo en la familia. ¿Cómo la familia puede apoyar en este proceso? ¿Qué pasa con otra persona que pueda hacer algo de ese proceso? Algo, digamos, puede hacer quizá el almuerzo para el otro día, o pueda ayudar o cuidar a los niños por un momento para liberar a la persona, al usuario, de que pueda hacer los ejercicios. Así que solicitar ayuda es esencial. Lo mismo si trabajamos con niños. Si no existe un apoyo familiar para cambiar cierta conducta en la familia, por ejemplo, porque todos gritan o porque hay que apoyar al niño para hacer los ejercicios, es sumamente relevante que los papás estén involucrados, que los cuidadores estén involucrados para que este proceso funcione. Si no, no va a servir absolutamente de nada. A veces el problema es como cultural, es de la casa. Entonces hay que cambiar la cultura. Un factor importante de la adherencia es la complejidad del tratamiento. Si tenemos tratamientos altamente complejos, es decir, muy difíciles de seguir con muchos ejercicios, va a afectar negativamente la adherencia, es decir, las personas van a dejar de hacerlo. ¿Cuándo los tratamientos se hacen complejos? Cuando yo doy listas, por ejemplo, de higiene vocal muy largas y muy exigentes innecesariamente. Es decir, doy 10 recomendaciones, 20 recomendaciones. Eso hace muy complejo el tratamiento y la adherencia baja. La persona desiste y se va de las sesiones. Otro punto es dar demasiados ejercicios. Las personas que trabajan en una tendencia muy ecléctica, que trabajan sintomatológico, fisiológico, higiénico, todo junto, en general dan muchos ejercicios. Ejercicio en la semana 1, después la semana 2 los cambian, en la semana 3 los cambian de nuevo, y eso va aumentando la complejidad porque hay demasiados ejercicios que hacer. Y el usuario se ve como agobiado con tantas cosas. Así que simplificar la intervención, llevarlo y reducirlo a algo llevable, fácil de llevar en el día a día, es sumamente necesario. Otro punto importante en la complejidad del tratamiento es que a veces, muchas veces en general, la terapia vocal involucra cambiar algunas actividades del día a día. Involucra tomar más agua cuando antes no tomaba, involucra hacer ejercicios cuando antes no los hacía. Y al parecer es como una obstrucción de mi día a día, es decir, un cacho, un problema que tengo que llevar. ¿Cómo se soluciona esto? La doctora Berdolini dice hay que poner manzanas en los árboles, aludiendo como hay que poner algo atractivo. O sea, hay que ocupar
la estrategia de cómo yo planteo los ejercicios, planteo la terapia como algo atractivo dentro del día a día. Por ejemplo, si yo quiero que la persona inicie el día con algunos estiramientos de cuello, con algunos estiramientos de espalda, para poder tener un perfil un poquito más relajado y empezar el día como un poco más relajado, le puedo decir a la persona, ¿qué te parece si al iniciar el día haces algunos estiramientos, te da un tiempo para estirarte, para iniciar el día con buena energía? Dicho así, pareciera como si le estoy ayudando a la persona a tener un comienzo de día mucho más agradable. Uno abre la ventana, ¿cierto? Entra la luz, se estira y se siente mucho mejor. Puede partir el día tomando un poco de agua, sentirse hidratado, partir fresco el día. Plantearlo así permite que las personas sientan que no es tan complejo adecuarlo a su día a día y eso baja la complejidad del tratamiento. Lo mismo con los ejercicios. ¿Qué pasa si los ejercicios los haces cuando vas caminando al trabajo y lo haces como un juego? Por ejemplo, vas a hacer un ejercicio pero haciendo una melodía. Y la melodía entretenida te va a divertir durante el trayecto. Y esa diversión hace que el tratamiento sea mucho más fácil de llevar. Si le decimos a la persona, tiene que hacer 10 ejercicios al día, que es más o menos una buena dosis de tratamiento, la persona siente, chuta, tengo que parar de hacer cosas 10 veces al día para lograr este tratamiento. ¿A qué hora lo voy a hacer? Entonces sube la complejidad del tratamiento y la persona adhiere menos. Porque no pudimos poner las manzanas en los árboles, no pudimos plantearlo de manera adecuada en su rutina. Ese es finalmente el problema a resolver. ¿Cómo incluyo en la rutina las actividades? Las instrucciones escritas han demostrado tener efectos positivos en la adherencia. Es decir, es altamente necesario y esencial que yo entregue las instrucciones de forma escrita o en algún registro. No solo que las diga oralmente porque las personas la olvidan. Puede ser un video, puede ser un mensaje, un mail, lo que sea, pero tiene que quedar algún registro. Eso mejora la adherencia porque libera la memoria. Si yo tengo que acordarme cuál era mi tratamiento, voy y busco en mi mensaje o en mi papel o en mi video. Repetir las instrucciones dichas afecta de manera positiva. Durante la sesión uno va dando muchas instrucciones. Haz esto otro, vamos a hacer este ejercicio, las personas van colaborando, van haciendo ejercicios y al final, como recapitular y resumir lo que se hizo, sirve mucho para activar la memoria. Eso también se puede dejar por escrito. Hoy día hicimos esto y esto también es lo que hay que replicar en la casa. ¿Por qué es bueno repetir las instrucciones? Porque en el fondo las sesiones de tratamiento, las sesiones de trabajo, son sesiones para aprender ejercicios. Entonces yo en la sesión aprendo ejercicios que voy a aplicar en la semana. El objetivo del tratamiento no es que la persona se quede solo con esa media hora que hicimos ejercicio, porque no va a tener ningún efecto. El objetivo es que aprenda los ejercicios y que lo haga a diario. Eso lo tienen que dejar bien claro porque involucra que la persona se haga cargo. Ahora, si lo plantean de una manera que parece muy difícil de llevar, les va a bajar la adherencia. Así que, ojo, incluirlo en la rutina. El seguimiento afecta de manera positiva. ¿En qué consiste el seguimiento? Yo hago 6 sesiones, 8 sesiones, el usuario está bien, se va de alta, pero yo no le doy el alta completa, le doy una alta relativa, es decir, tiene que volver a control en 6 meses. Y ese volver a control en 6 meses se menciona en la literatura que tiene efectos muy positivos, porque de alguna manera es muy bueno que la persona se vea involucrada en un proceso y se sienta parte, digamos, de ese proceso de seguimiento. Así que no den altas completas, den altas relativas, hagan controles, también como lo hacen otros profesionales de salud, y eso va a aumentar la adherencia. Los contratos también afectan de forma positiva. Un contrato uno lo realiza en una persona en etapa de preparación, ¿cierto? En el modelo transteórico. El contrato necesita mucha motivación, así que no hay que olvidar eso. No hay que hacer un contrato en una persona con precontemplación o en una persona con contemplación porque no va a servir.
y puede ser escrito o verbal. Y este punto es muy importante. Luego voy a mencionar también los otros puntos relevantes. Experimentar una mejoría ayuda mucho a mejorar la adherencia. Si nosotros hacemos ejercicios basados en la evidencia, en general tienen buenos efectos en la gran mayoría de los casos. Y por lo tanto las personas llegan a la otra sesión sintiéndose mejor y esa mejoría aumenta mucho la adherencia. Es decir, bueno, es como bien lógico, si uno va por ejemplo a un médico y le dan un medicamento y el medicamento no le sirve de nada, siente que lo tiene que dejar, que no sirvió de nada, siguiente médico, siguiente especialidad. Entonces básicamente es lo mismo que experimenta una persona, se siente mejor y llega más motivado o más motivada para seguir haciendo los ejercicios. De estos puntos vamos a reflexionar algunos de manera mucho más acabada porque son de los más relevantes. A continuación. Un punto importante es la gravedad de la enfermedad. Mientras más severa sea la enfermedad percibida por el usuario, más adherencia a la terapia genera. ¿Qué estrategias puedo usar para aumentar esta percepción? Es decir, para que la persona sienta que su trastorno es más grave. Lo puedo hacer a través de distintas estrategias. Algunas son información, ¿cierto? Aumento de la conciencia. Esas estrategias de información van a servir para las personas desinformadas, precontemplación inconsciente. Otras estrategias como excitación emocional, por ejemplo, van a servir para personas que ya tienen una precontemplación consciente o una contemplación. Entonces hay que generar una estrategia coherente con los niveles de conocimiento de la persona. Algunas personas que tienen una percepción de gravedad muy exagerada, muy grande, que es como el otro extremo, a veces pueden exagerar las medidas de cuidado. Así que ojo con eso. Si tenemos una persona hiper preocupada, muy motivada, porque su vida casi depende de eso, toda su actividad, por ejemplo un cantante lírico, ojo porque pueden exagerar las indicaciones. Por ejemplo, tomar mucha más agua al día, que puede ser perjudicial por edema, o realizar demasiado ejercicio al día, que finalmente llega a un punto de fatiga vocal, que tampoco es bueno. Entonces tenemos una persona hipermotivada, hipermedicada, por decirlo de alguna manera. Así que ojo con ese otro extremo. La duración de la enfermedad. Algunos estudios plantean una relación inversa con la adherencia. O sea, las personas con más larga data tienen menos adherencia. ¿Por qué? Porque están frustrados, han ido a tratamiento y no ha funcionado. Porque se han acostumbrado a su condición, porque siempre fueron así. Porque desde chico que hablan así o que tienen esa voz. Así que esas personas tienen que valorar de alguna manera a través del modelo transteórico o a través de la información que le podamos entregar, que este problema puede empeorar o puede generar consecuencias, o por otra parte que el tratamiento que quizás tuvieron fue incompleto o fue hecho con una tendencia que no tiene mucha evidencia científica. Hay personas que van a tratamientos, por ejemplo, de tipo sintomatológico, que se hacen muy largos, muy difíciles de seguir, porque su complejidad es muy alta. Se frustran porque no ven efectos y no van más al fonoaudiólogo. Entonces, llegan a ustedes y ya llegan semi frustrados. Yo fui antes al fonoaudiólogo y no me sirvió. ¿Qué voy a hacer con usted ahora? Ustedes le explican, primero pregúntenle qué hicieron antes y si descubren que estaban haciendo técnicas inadecuadas, con baja evidencia de efectividad, mencionen que van a hacer técnicas diferentes, técnicas que tienen más evidencia científica y con efectos comprobados. Eso muchas veces ayuda a que las personas sientan que están en algo diferente, que no vuelven a hacer lo mismo. Si estuvieron en un tratamiento fisiológico, quizás mal llevado porque bajó la adherencia, dejaron de asistir, dejaron de hacer los ejercicios, no siguieron las recomendaciones, ojo porque ahí tienen que aumentar la adherencia al máximo, mencionar que el proceso debe ser completado. Así que ojo con eso, lo pueden considerar, es sumamente importante. Hay algunas variables de pacientes que se han estudiado. En el género, no hay de alguna forma un estudio
de evidencia tipo 1, pero sí tipo 4, que algunas experiencias, digamos, entrevistas con personas o tendencias que se dan y que los expertos mencionan, sí, yo veo esta tendencia, a eso se refiere evidencia tipo 4, donde el género, ellos mencionan que es más probable que un hombre mencione que no va a realizar los ejercicios que una mujer. Es decir, los terapeutas mencionan que las mujeres suelen guardarse mucho la información para sí mismas y no plantear sus impresiones. O sea, puede ser que no les gustó nada los ejercicios que estaban haciendo, que lo encontraban hasta ridículo lo que estaban haciendo, y no te lo van a decir, simplemente al salir de la sesión lo van a dejar de hacer. Y los hombres es más probable que te lo digan en la cara. A eso se refiere este punto. En la edad, no hay estudios que concluyan diferencias significativas entre edad, así que no es un factor relevante. La raza y cultura, no hay diferencias significativas relevantes. Con la presión social y decisión personal versus decisión personal hay muy pocos datos, pero un estudio mencionó una diferencia entre un coro de gospel y un coro clásico, donde habían diferencias básicamente en el coro gospel. Había un estudio, digamos, de la voz mucho más menos academicista, mucho más experiencial, y ellos se basaban mucho en esta investigación en los consejos que les daban sus familiares, sobre todo los más adultos, sus adultos mayores, versus el coro clásico, que tenía un poquito más de formación académica y ellos accedían de forma más regular al fonoaudiólogo. Pero esos son contextos, no podemos también generalizar, pero ojo, igual podrían buscar algunas tendencias sociales después, cuando estén haciendo sus sesiones. Los ingresos. Las personas adineradas y las personas desempleadas tienden a tener más adherencia. Las personas que están adineradas tienen un poco más de acceso al tiempo libre, porque estamos hablando, bueno, de niveles de ingreso tan altos que las personas no necesitan trabajar tantas horas, son propietarios de locales, son dueños de cosas. Y las personas desempleadas, si la causa del desempleo es la disfonía, van a tener mucha adherencia, es decir, quieren recuperar la voz para recuperar el trabajo. O si están desempleados, tienen un poco más de acceso al tiempo. Entonces, lo que se concluye de esto es que hay que ser muy consciente a la hora de usar el tiempo de las personas y cuántas tareas damos para la casa. Si damos muchas indicaciones, tratamientos muy largos y difíciles de llevar, que requieren 1 hora al día, por ejemplo, va a ser altamente improbable que la persona se mantenga con buena adherencia. Así que manzanas en los árboles, meterlo dentro de la rutina, ojo con eso, puede afectar de manera positiva en la adherencia. Ayudar a que la persona sienta que solo debe hacer los ejercicios, no necesariamente destinar un esquema de horario, una estructura obligatoria, donde a las 9 de la noche tenga que hacer el ejercicio. De eso se trata. Es decir, que la persona lo puede hacer más o menos cuando quiera, donde quiera. Al principio quizás va a ser un poco más de esfuerzo, porque la persona necesita en un inicio concentrarse para hacer los ejercicios, pero cuando ya se va acostumbrando los puede hacer en la calle. Los usuarios que atiendo lo hacen manejando en la calle, en los horarios libres, etc. En los trayectos, ahí hacen su terapia vocal. Educación. Los estudios demuestran que los usuarios olvidan el 50% de lo que escuchan dentro de la sesión, así que ojo con las instrucciones escritas, son muy relevantes. Entregar información al usuario hace que ellos se sientan respetados y considerados, es decir, que la calidad del servicio aumentó y eso aumenta el compromiso. La información que entregamos debe ser coincidente con el nivel educativo del usuario, es decir, el vocabulario y los detalles deben ser adecuados en el lenguaje, y eso lo hemos visto desde el inicio del área de voz. La frecuencia y complejidad del tratamiento. A mayor complejidad de las tareas son más difíciles de llevar, más difíciles de hacer, y esto disminuye la adherencia.
Cuando yo doy instrucciones escritas, disminuye la complejidad, es decir, tengo un instructivo, es más fácil de seguir, las personas se autogestionan. Otra cosa es que si la complejidad del tratamiento es alta, es importante que las personas puedan negociar un poco cómo la van adecuando a su rutina. No es solamente que uno diga, a ver, usted usted es secretaria, ya, entonces cuando llegue a la oficina va a hacer esto, bla, 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 etcétera, etcétera. Uno ahí está tratando de poner manzanas en los árboles, de adecuarlo a la rutina, pero no es la idea, no es la idea. Lo importante es que se negocie, se converse. ¿Cuándo cree usted que lo puede hacer? Dentro de su rutina, ¿dónde podemos poner los ejercicios? Es como un plan estratégico y la persona tiene que colaborar. Porque la persona sabe bien cuáles son sus rutinas, cuáles son sus espacios. Yo cuando inicié también cometía algunos errores. Decía, bueno, antes de tomar desayuno, mientras se esté levantando, haga tal cosa. Finalmente la persona me decía, no, pero es que yo no tomo desayuno cuando me levanto, tomo en el trabajo. Y ahí tengo un tiempo. Cuando llego, ahí yo puedo hacer algo porque me queda un espacio. Esos espacios hay que aprovecharlos, pero uno tiene que entender bien a la persona y darle su espacio también para planificar. No darle todo armado. Los contratos pueden aumentar la adherencia. Hay contratos escritos, hay contratos que son verbales de palabra, hay contratos que son más firmados, que tienen algunas clínicas en algunos lugares. Lo importante del contrato es decirlo, es declarar, es decir, yo me comprometo, o yo voy a hacer tal cosa, o sí, lo voy a hacer. Voy a seguir sus recomendaciones. Ese contrato, aunque no sea escrito, verbalizado, da alguna forma, es como dar el paso, es pasar a la acción, así que sirve bastante. Los efectos del tratamiento. Si la persona tiene efectos negativos del tratamiento, disminuye la adherencia, es decir, si hizo los ejercicios y le dolió o le molestó más, obviamente los va a dejar. Por ejemplo, el medicamento para el reflujo, que es el inhibidor de bomba de protones, puede producir dolor de estómago, por lo tanto lo dejan de consumir. Y eso va a afectar negativamente porque va a haber un irritante ahí constante. Si un usuario cree que un ejercicio es cómico o ridículo, que suele pasar, lo transforma en algo negativo, no lo va a querer hacer. Y eso tiene que ver con el nivel de seriedad que uno le pone. Quizás uno puede anticiparse y decir, este es un poco chistoso, pero uno se ríe una vez nomás, no se ríe dos veces. Sabe por qué funciona, lo explica, puede explicar el fundamento científico que está detrás y eso le quita un poco el humor y le da seriedad. Yo por lo menos no he tenido ninguna experiencia como de larga data donde las personas sientan que es cómico. Solo a veces les da un poco de risa al inicio y ya desde la segunda vez están involucrados, están haciendo los ejercicios porque saben que es un buen beneficio para ellos y que tiene mucha evidencia científica. Así que si ustedes ven algo que se está tomando de manera cómica, pueden explicar el fundamento que está detrás, todo el fundamento científico, y eso le va a dar seriedad. Resultados paradójicos. Esto es interesante, ténganlo mucho en cuenta porque pasa frecuentemente. Si una persona tiene efectos inmediatos, que suelen pasar mucho en la tendencia fisiológica, se siente muy bien y siente que su problema está resuelto y no vuelve a la otra semana o no vuelve, va 2 semanas y deja de ir porque se siente como recuperado. Ahora, eso es bastante negativo porque la persona, si bien tenía una mejora, el proceso muscular de aprendizaje sensorio-motor no se ha completado. La persona se descuida y finalmente vuelven los síntomas en un par de semanas. O sea, dicen, me sentí súper bien, pero ahora creo que lo necesito de nuevo. Proceso incompleto. Es como tomar antibiótico y uno se toma 2 días o 1 día el antibiótico y tenía para 4 días. Va a volver. Quizás se va a sentir mejor esos días, pero va a volver. Son usuarios que son descuidados, muy confiados. A esos usuarios bájenle un poco las revoluciones. Menciónenle, mira, te vas a sentir mejor, va a haber los cambios, pero ojo, porque estos cambios tienen que instaurarse y esto toma tiempo. Más o menos el tratamiento dura alrededor de 2 meses en general en todos los programas y hay que entrenar a diario. Pero puede ser que la primera semana yo me sienta súper bien, porque los efectos positivos suelen ser muy rápidos.
Así que ojo con eso. La interacción. Si nos perciben como competentes, aumenta la adherencia. Sobre todo ustedes y yo igual, que somos jóvenes, tenemos que plantearnos con seguridad, mostrar que sabemos. Muchas veces justificar con algún tecnicismo. No solo estamos haciendo un ejercicio porque lo aprendimos, sabemos cómo funciona, sabemos su trasfondo. Podemos explicar qué pasa cuando una persona se deshidrata en las cuerdas vocales, por ejemplo. Y eso nos da una sensación de percepción de competencia. Y si ellos nos perciben como competentes, aumenta la adherencia. Si nos perciben como distantes, disminuye la adherencia. Se relaciona con la sensación de presencia del terapeuta. Si yo estoy presente, estoy mirando a la persona y estoy ayudándola o acompañándola, es mucho mejor. Ahora, por ejemplo, si le digo ya, va a hacer este ejercicio, por ejemplo, fonación en tubo, ya hágalo 10 veces, por favor, 10 veces lo más largo que pueda. Y mientras la persona lo hace, me pongo a revisar el celular, si me llegó un WhatsApp, me río porque veo algo en Facebook y miro a la persona. No, usted siga haciéndolo. Eso no es estar presente. Eso es lo que no hay que hacer. Tenemos que acompañar a la persona. Algunos terapeutas optan por hacer el ejercicio con la persona, estar ahí constantemente y conectar. Por ejemplo, estar de pie los dos mirándose, no tan fijo, pero mirándose y haciendo el ejercicio en contacto, preguntando, ahí, estar constantemente dispuesto. El usuario debe sentir que en conjunto con el clínico son un equipo que sirve para resolver el problema. Entonces, la negociación y la presencia que tengo en la interacción es sumamente relevante. La autoeficacia. La autoeficacia mejora la adherencia. ¿Qué es la autoeficacia? Es la sensación de que yo puedo ser eficaz, de que yo puedo cumplir, de que puedo hacerlo solo. ¿Cuáles son las fuentes de autoeficacia para el usuario? ¿De dónde las saca? Una es el dominio. Si la persona realiza exitosamente una tarea vocal, mejora la autoeficacia. Es decir, si le resulta 1 o 2 ejercicios y se siente mejor, siente que puede hacer otros también y que los va a poder hacer mejor. Así que buscar la autoeficacia es buscar también el dominio de algo. Si yo trabajo con ejercicios rápidamente que se van complejizando, son simples al inicio, pero después son más complejos, y la persona no me está pillando, no está al nivel, la persona nunca va a dominar nada, pues va a ser todo a media. Y esa sensación de dominio va a bajar y por lo tanto la adherencia va a bajar, porque la persona se va a frustrar. Y básicamente la complejidad del tratamiento va a subir, porque la persona no puede llevar esos ejercicios. O sea, si yo me meto en un deporte y todos son súper pro en el deporte y yo no los logro pillar, no logro hacer ni lo básico, obviamente me voy a frustrar y me voy a salir del deporte porque no me sale bien. Ahora, si todos estuvieran a mi nivel y se rebajan un poquito al nivel y me pueden acompañar en el aprendizaje, está súper bien. Y eso es lo que tienen que hacer ustedes, estar al nivel. La experiencia indirecta también sirve. Aprender de otros. Si trabajamos en grupo es súper bueno, en talleres. Porque ellos se van comunicando. Oye, mira, yo lo hice así, esto me resultó, trata de esta manera. Y si la persona de al lado puede, que es normal, ¿por qué yo no voy a poder? Por ejemplo, cuando yo hago talleres, en general veo eso. Las personas me ven como una persona que sabe del tema, que tiene una voz normal, que puede hacer muchas cosas con su voz, y me ven un poco lejano. Pero cuando enseño los ejercicios, los enseño simples. Y les digo, háganlo como quieran, que como les salga nomás. Denle nomás, traten de hacerlo. Para que la sensación de dominio también mejore. Y a través de la experiencia indirecta ellos se van como acompañando, se van ayudando un poco. Entonces, ojo con este efecto, es un efecto positivo para el trabajo en grupo. Otra fuente de autoeficacia es la persuasión verbal, dar apoyo verbal. Vamos, si puedes hacerlo, tú eres capaz. En general, este tipo de estrategia es débil, no tiene tanto efecto, pero de todas maneras puede colaborar un poquito.
Ahora, no exageren esta estrategia, yo se las recomiendo que no lo digan tantas veces porque finalmente ya termina cansando y si la persona no puede, va a sentir que es como que le están, como que básicamente le están diciendo que puede hacer algo, pero en realidad no puede, como que están aminorizando el problema, una cosa así. La experiencia personal de otros terapeutas en las investigaciones menciona que en general en las mujeres es más efectiva la persuasión verbal. Otro punto de la autoeficacia es el estadio psicológico o fisiológico. Si yo llegué deprimido, si yo llegué cansado o si yo llegué con un dolor o con una enfermedad, puede que ese día no me sienta psicológica o fisiológicamente apto para hacer los ejercicios y eso baje mi autoeficacia. O sea, llego y digo, es que estoy enfermo, no me sale, no puedo, no tengo fuerza, no puedo ese día. Así que compréndanlo, las situaciones van cambiando, hay días buenos, hay días peores, así que ahí ser flexible y ir adecuándose a lo que se puede hacer. A veces hay que retroceder un poco, hay veces hay que avanzar y en el fondo hay que estar a la par con el usuario. Bueno, en conclusión les puedo comentar que este tema es sumamente relevante, tiene que ver con el trato con el usuario, con la forma en que atendemos, es esencial para la adherencia manejar mucho los factores y considerar bien estos factores porque se suelen olvidar. Las personas que trabajan en salud suelen ser muy buenos técnicos, por decirlo así, saben bien de su área, saben bien qué hay que hacer, pero muchas veces olvidan estos puntos que son esenciales para el logro de los efectos. Si yo estoy con un usuario y no me comunico bien o le planteo un ejercicio o un tratamiento muy complejo, no va a servir y eso es mi culpa. Esa es la culpa del terapeuta que planificó mal. Entonces, ojo con eso, ojo para esta área, ojo también para la otra área que se puede dar el mismo efecto. Si yo también no manejo bien cómo está la sensación de autoeficacia o cómo está la comprensión de las instrucciones, entre otros factores que hay que manejar, también va a suceder lo mismo. Así que tengan mucho ojo, consideren estos factores, estúdienlos y considérenlos a futuro. Bueno, cualquier duda o cualquier consulta sobre cómo se puede hacer u otras técnicas para aplicar estas mejoras de adherencia, lo podemos seguir conversando en vivo. Y es esencial para este punto revisar nuevamente las técnicas asociadas al modelo transteórico. Yo mencioné algunas, pero la idea es manejarlas todas para aumentar los factores de adherencia y por lo tanto los resultados de tratamiento.